Buenos días con todos. Muchas gracias por estar aquí. Primero quisiera saber si me escuchan bien. Sí. Muy obrigada. En primer lugar, quiero agradecer a la banca examinadora, al doctor Roberto Valdes, a la doctora Luciana Almeida Silva, al doctor Rodrigo Carvalho y al doctor Gilberto Gambero por ser parte de esta mesa y también al programa de posgraduación por haber aceptado que esta disertación de tesis fuera en español. Muchas gracias. Empiezo entonces. El tema de esta investigación fue diseño y evaluación de una estrategia metodológica educativa para mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre resistencia a los antimicrobianos y buenas prácticas de prescripción en médicos de los servicios de terapia intensiva y medicina interna del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Quito de octubre 2020 a marzo 2022. Para esta disertación, en lugar de decir resistencia a los antimicrobianos, voy a referirlo como RAM y en lugar de buenas prácticas de prescripción como BPP. Partamos de ciertos antecedentes importantes. Como sabemos, la resistencia a los antimicrobianos es esa ausencia de efecto inhibitorio o letal de los antimicrobianos sobre una población bacteriana. Y este desarrollo de resistencia suele darse por mutación cromosómica en un tiempo más prolongado o por transferencia horizontal de genes, que es un mecanismo muy exitoso para generar estos clones de alto riesgo que tienen una adaptabilidad mucho mejor al medio y por tanto persisten en nichos tales como nuestros hospitales. En el único reporte que existe en el país sobre resistencia a los antimicrobianos, podemos observar que estos clones de alto riesgo, Escherichia coli, Klebsiella, Estafilococcus, Pseudomonas, han estado en ingente incremento durante los últimos años. No existen reportes más actualizados. Y debo mencionarles que Ecuador no tiene políticas públicas para el control de la RAM. Los antimicrobianos se venden, son de venta libre, no hay formación de especialistas en infectología ni en microbiología clínica. Los stewardship PROA son incipientes y carecen de un control gubernamental y eso hace que no exista información de calidad en este tema. El Ecuador, lastimosamente, también tiene un índice de resistencia a los medicamentos muy alto. De hecho, se disputa el lugar con Venezuela y Tailandia entre aquellos que tienen un índice de resistencia a los medicamentos más alto. Y la mortalidad no nos es ajena. En el informe global del 2019 nos hablaban de 4.95 millones de muertes asociadas a la RAM en el 2019, de la cual directamente atribuidas a RAM correspondían 1.27 millones, 84.300 en América Latina. Y es que el costo de la inacción, de pararnos y no hacer nada más, es demasiado alto. Los estudios indican que para el 2050 la RAM superará la mortalidad por cáncer y se verán afectados 10 millones de personas aproximadamente. Y en este proceso, el sobrecoste promedio por paciente oscila entre 10.000 y 40.000 dólares. Y eso se explica por las estancias hospitalarias prolongadas, por el uso de más pruebas y de mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico y por el uso de antimicrobianos de costo generalmente más alto porque responden a la segunda y tercera línea. Como todos sabemos y es muy conocido el estudio de Costa, la resistencia a los antimicrobianos tiene un origen ancestral. Hace 30.000 años en permafrost de Beringia se encuentran genes de resistencia a betalactámicos, tetraciclinas y glicopéptidos. Sin embargo, nuestro problema actual se ve incrementado por el poder de la presión selectiva que hemos hecho con los antimicrobianos hacia esa población que hemos seleccionado con mucha precisión. Y es que el consumo de antimicrobianos por país ha tenido un aumento enorme en los últimos años. Se calcula que del 2000 al 2015 hubo un incremento del 65% de antimicrobianos medidos en dosis diaria definida. Pero esta relación es inversa, porque en los países de bajos y medianos ingresos, el incremento en el uso de antimicrobianos es mucho más alto. Llegó a un 114, mientras que los países desarrollados incrementaron el uso de antimicrobianos únicamente en un 6%. Por tanto, estamos en el epicentro de la
el aumento de resistencia a los antimicrobianos. Y en salud humana son precisamente esas malas condiciones sanitarias, las malas prácticas de prevención y control de infecciones en los hospitales y el uso indebido o excesivo de antimicrobianos los que conllevan mayor problema. Dentro de este punto, el conocimiento insuficiente de las buenas prácticas de prescripción, sumado al diagnóstico clínico incorrecto y a la estimación epidemiológica, que muchas veces está lejos de orientarse al verdadero agente causal, agravan el problema. La prescripción es un problema en todo el mundo, específicamente la prescripción de antimicrobianos. ¿Y qué nos dice el CDC? Que probablemente la mitad de prescripciones no están justificadas en pacientes hospitalizados. Y en el Ecuador esas cifras se correlacionan perfectamente. En los únicos 4 estudios que existen en el país con respecto a las prácticas de prescripción de antimicrobianos, todos nos indican que existe aproximadamente un 54 a 51, 48% de buenas prácticas de prescripción y el resto, malas prácticas, sobre todo en el uso de antimicrobianos. ¿Y cómo podemos contribuir? Pues desde 1998 la Organización Mundial de la Salud ha tratado de organizar a los países, solicitarles un plan de acción que al 2017, por cierto, todavía no lo cumplían el 50% de países. Y en la reunión de marzo del 2015, la Organización Mundial de la Salud nos puso objetivos estratégicos. De los 5 objetivos, 3 de ellos tienen como finalidad el aumentar la concienciación y la comprensión, aumentar los conocimientos y la base científica y mejorar ese uso de antimicrobianos. Y aquí debo mencionar otra crisis silenciosa, que es precisamente la de educación. En América Latina, los últimos datos de la CEPAL nos indican que en toda la región, menos del 4% del Producto Interno Bruto se dedica a la educación. Y si nosotros desglosamos esa cifra, vamos a ver que menos del 1% en realidad se dedica a esa educación terciaria, que probablemente estaría formando profesionales que pudieran ayudar en este problema de la RAM y de mejorar las BPP. En el Ecuador, además, se sumó una crisis que profundizó los problemas y la grave situación de la salud en el país, y fue la crisis de COVID-19. Hemos tenido a lo largo de estos 2 años y medio, 3 años, varias olas que han costado la vida a miles de ecuatorianos, al igual que en todo el mundo. Y aquí quisiera destacar cómo nos encontrábamos en el tiempo en el que se desarrolló este proceso de investigación. Durante el mes de mayo tuvimos un aumento de casos. En el mes de junio tuvimos una disminución y en el mes de julio, lastimosamente, los casos casi se duplicaron. Esto quiero que solamente lo recuerden porque en lo posterior voy a hablar más de esto. En todo este contexto y con estos antecedentes, los médicos durante mucho tiempo nos hemos dado cuenta de la necesidad de tomar cartas en el asunto para mejorar los índices de RAM y mejorar nuestras prácticas de prescripción. Es así que los estudios de Alotman y García indican que el 81% o el 96% de médicos solicitan capacitación. Y hay una frase de Thomas Friedman que me encanta, que quiero compartirla con ustedes, y dice: los grandes avances suceden cuando lo que de repente es posible se encuentra con lo que se necesita desesperadamente. Y desesperadamente necesitamos capacitación en medio de todas las crisis que afectan a mi país y afectan a nuestra región. Y es entonces cuando se hace visible en medio de la pandemia el aprendizaje online, el aprendizaje electrónico. Este método educativo que facilita el aprendizaje mediante la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación y permite a los estudiantes ver videos en línea, tener lecciones interactivas de forma sincrónica, pero también a su disposición contenidos educativos asincrónicos, participar con ellos, leer materiales para mejorar la lectura y la profundización del tema en ciertas áreas, escribir asignaciones y contribuir en los foros y recibir un feedback en ellos e incluso realizar trabajos colaborativos.
y es que definitivamente requerimos hacer una intervención educativa en personal médico para reducir la RAM y mejorar las BPP. Sin embargo, en este punto es importante conocer cuál es la mejor estrategia metodológica para abordar tan importante temática, porque definitivamente estamos modificando nuestra forma de aprender partiendo de esas sesiones presenciales a través de contenidos eh, ya disponibles o con la creación de nuevos hacia un aprendizaje electrónico. Es así que nuestro principal objetivo en esta investigación fue diseñar una intervención educativa sobre resistencia a los antimicrobianos y buenas prácticas de prescripción, implementarla en modalidad e-learning y presencial en los dos servicios que presentan más casos de resistencia, que es terapia intensiva y medicina interna del Hospital Eugenio Espejo de Quito, y comparar su efecto, para en lo posterior proponer una estrategia de educación continua para todo el personal. Nuestros objetivos específicos fueron tres. El primero, diseñar los contenidos para la educación, tanto e-learning como presencial. Nuestro objetivo 2 tiene dos partes. El primero, aplicar la capacitación en modalidad presencial y en modalidad e-learning y evaluar en ella conocimientos, actitudes y prácticas antes y después de la intervención. La segunda fase de nuestro segundo objetivo fue evaluar nosotros mismos la práctica de prescripción en aquellos dos servicios que fueron intervenidos. En todos los casos de bacteriemia, neumonía, infección del tracto urinario e infección de piel y partes blandas. Finalmente, nuestro tercer objetivo fue elaborar una propuesta de capacitación continua con el objetivo de optimizar el uso de antimicrobianos en todo el personal del Hospital Eugenio Espejo. Nuestra hipótesis alternativa fue que la estrategia metodológica virtual es mejor o no inferior que la presencial para el desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas sobre RAM y buenas prácticas de prescripción en médicos del Hospital Eugenio Espejo, aplicada de octubre de 2020 a marzo 2022. Y voy a contarles cómo lo hicimos. Primero, obtuvimos la aprobación del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el aval hospitalario del Hospital Eugenio Espejo, que nos permitió el acceso a los prontuarios, a las historias clínicas de los pacientes en formato anonimizado. Todos nuestros participantes firmaron el consentimiento informado. El Hospital Eugenio Espejo, en donde realizamos la investigación, es uno de los hospitales más grandes del país, de referencia y contrarreferencia, cuenta con 432 camas y al momento de realizar el estudio contaba con 592 médicos, los cuales se dividían en 263 especialistas, 197 residentes y 132 posgradistas. Hicimos un cálculo muestral tomando como población total a los 592 médicos. Nuestro tamaño muestral mínimo fue calculado en 69. Añadimos un 10% por la posibilidad de pérdida de muestra. Y finalmente fueron 91 participantes los que tuvieron todos los criterios de inclusión y se distribuyeron aleatoriamente en cada uno de los dos grupos de investigación. Nuestros criterios de inclusión fueron los siguientes: médicos de diferentes especialidades, cargos y etapas de formación, residentes, especialistas y posgradistas, que fueran parte permanente o provisional de los dos servicios intervenidos durante la aplicación de la intervención, que firmaran el consentimiento informado, que cumplieran la totalidad de la capacitación presencial y virtual y que completaran las evaluaciones previas y posteriores a la capacitación. Y los criterios de exclusión, aquellos que no se cumplen como criterios de inclusión. El cuestionario que nosotros utilizamos para la investigación, para la evaluación previa y posterior, se basó en los cuestionarios de García Coralit y de Nair Mojit. Aparte de aquello, se realizó una prueba piloto en 30 sujetos y se obtuvo un alfa de Cambridge de 0,79. También lo hicimos validar por 7 expertos, 2 infectólogos y especialistas en enfermedades tropicales, 2 patólogos clínicos, un microbiólogo y 2 epidemiólogos. Debo mencionarles algo aquí. Los patólogos clínicos en Ecuador, a falta de microbiólogos, solemos hacer sus veces.
Según nuestros expertos, el cuestionario utilizado midió las características de interés, adecuación, pertinencia, comprensión del idioma, adaptabilidad al medio y precisión de la traducción al español. Recolectamos entonces la información de conocimientos, actitudes y prácticas de fuente primaria del cuestionario que nuestros participantes llenaron. Debo indicarles aquí que intencionalmente partimos de preguntas de conocimiento de baja exigencia hasta llegar a preguntas que evalúan la práctica referida con casos clínicos, que obviamente son preguntas también de base estructurada, pero de mucha mayor complejidad, pues requieren el conocimiento previo para poder resolver el caso clínico. Y también realizamos los contenidos de la información educativa. Debo comentarles que los contenidos fueron elaborados por expertos, cada uno de ellos en su área, y además por personal que es docente universitario y que tiene facilidades para expandir el conocimiento. Los contenidos se basaron de RAM en el estado del arte, muy cambiante, y de BPP en el curso de Administración de Antimicrobianos, denominado Un enfoque basado en competencias, dictado por la Organización Mundial de la Salud en el 2021. Y los contenidos fueron los mismos contenidos que el personal, que el experto usó en la capacitación face to face presencial, fueron los mismos que en formato de videoconferencia con audio incluido estuvieron disponibles en la plataforma Moodle. En el módulo 1 tenemos todos los contenidos realizados que también están a su disposición también en la tesis, y en el módulo 2 de buenas prácticas de prescripción de antimicrobianos. Debo mencionarles que cada uno de estos contenidos tiene una duración más o menos de 40 a 45 minutos. Es así que cuando aplicamos la capacitación en formato presencial, tuvimos reuniones de más o menos 4 horas con un intermedio de 15 minutos. Cuando estuvieron disponibles en la plataforma eLearning, los contenidos estuvieron disponibles de domingo a domingo para que el personal pudiera acceder a ellos en cualquier momento de esa semana. Mediante este gráfico, quiero explicarles qué fue lo que hicimos y cómo realizamos nuestra investigación. Vamos a dividirlo en dos fases. En la primera fase, realizamos la intervención educativa. En la segunda fase, realizamos la evaluación de la práctica de prescripción. Para realizar la intervención educativa, tuvimos una evaluación previa donde evaluamos conocimientos, actitudes y prácticas. En la fase posterior, de la misma forma, evaluamos conocimientos, actitudes y prácticas. ¿Cómo hicimos la intervención educativa? Aleatoriamente dividimos los 91 participantes en dos grupos. Primero empezamos con la capacitación de RAM, de tal forma que el grupo 1 recibió la capacitación de RAM en formato presencial y el grupo 2 lo hizo por e-learning. A siguiente semana realizamos la capacitación de buenas prácticas de prescripción, pero aquí hicimos un cambio. El grupo 1, que había recibido la información inicialmente en formato presencial, en esta ocasión la recibió con modalidad e-learning. Y lo mismo hicimos con el grupo 2. Partimos entonces de un diseño cuasi experimental crossover con pre y post evaluación. En la segunda fase de nuestro estudio, evaluamos la práctica de prescripción y para ello evaluamos absolutamente todos los casos que se presentaron durante el mes de, mayo y julio en los dos servicios intervenidos. Todos los casos de bacteriemia, neumonía, infección del tracto urinario y de infección de piel y partes blandas. Y en este caso, evaluamos en el antes tanto el tratamiento empírico como dirigido y en el después, de la misma forma, el tratamiento empírico y dirigido para poder comparar las dos poblaciones. Y llegamos al punto en el que empezamos a brindar nuestra capacitación. Al mismo tiempo, brindamos la capacitación de forma presencial y para ello utilizamos el auditorio del hospital con todo el distanciamiento que el tiempo y el COVID lo solicitaban, con ayuda de nuestros expertos.
al mismo tiempo estuvieron disponibles los contenidos en la plataforma Moodle para el otro grupo que recibía la capacitación de esta forma. Les comento más profundamente cómo realizamos la evaluación de la práctica de prescripción. Primero partimos de la identificación de todos los reportes microbiológicos de los cultivos positivos de sangre, orina, secreción traqueal y secreción de piel y partes blandas de los pacientes de medicina interna y terapia intensiva de mayo y julio. Sumaron un total de 286 cultivos. Por tanto, solicitamos al hospital las 286 historias clínicas, prontuarios de nuestros pacientes. Pasamos a una fase de verificación de la información. Aquí observamos que teníamos cultivos, sobre todo de orina, que pertenecían a pacientes que no se encontraban hospitalizados, que eran de consulta externa. Por tanto, nuestra muestra disminuyó a 259. Y al revisar las historias clínicas, observamos que no podíamos disponer de dos. Una de ellas tenía un error de registro en la admisión, tenía el número de identificación cambiado, y de otro paciente había solicitado el alta antes de recibir el tratamiento antibiótico. De tal forma que finalmente fueron elegibles 257 reportes microbiológicos con sus correspondientes 257 historias clínicas, que fueron incluidos en la investigación. Debo mencionarles que de estos 257, 122 corresponden al periodo antes de la capacitación, es decir, al mes de mayo, y 135 corresponden al periodo post-capacitación, es decir, al mes de julio del 2021. Y estos fueron los datos analizados. Partimos para esta parte de la evaluación, de la elaboración de una matriz anonimizada de datos, que es la que les muestro en este caso, donde se encuentra toda la información del paciente, del cultivo, con toda su sensibilidad y resistencia a los antimicrobianos, datos que nos permitieran inferir la función renal y hepática del paciente y de cada uno de los antimicrobianos que se utilizaron tanto en el tratamiento empírico como en el tratamiento dirigido. Esta matriz fue evaluada en lo posterior por una médica infectóloga y una médica microbióloga. Llegaron a un consenso y en el caso en el que no llegaban a un consenso entre los casos evaluados, se realizaba un nuevo análisis completo de la historia clínica hasta que se lograra un acuerdo entre las partes. De tal forma que puedo comentarles los resultados. Para el análisis estadístico utilizamos SPSS en su versión 22.0. Voy a mostrarles los resultados que obtuvimos. Las características demográficas de nuestros pacientes, de nuestros participantes en la capacitación, son bastante homogéneas. Como podemos ver, son más mujeres que hombres, la mayoría de medicina interna y la mayoría son médicos posgradistas con una edad bastante joven que oscila en los 32.4 años más o menos 8.6 años y con años de experiencia de 3.9 más o menos 5 años aproximadamente. Al comparar la modalidad presencial y la modalidad e-learning asincrónica, obtuvimos estos resultados. Primero quiero explicarles cómo leer la tabla. Aquí tenemos los resultados que obtuvimos en la capacitación del módulo 1, es decir, el de resistencia a los antimicrobianos. Podemos observar en esta tabla que vamos a comparar la modalidad presencial con la modalidad e-learning, pero también el antes y después dentro de cada una de las variables de conocimientos, actitudes y prácticas. Entonces, en la evaluación de antes y después de la intervención educativa, podemos observar que en la metodología presencial no existe una diferencia estadísticamente significativa entre el antes y después en conocimientos, actitudes o prácticas. Sin embargo, en la modalidad e-learning encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre el antes y el después de actitudes y de prácticas. Para realizar esta prueba estadística, utilizamos una prueba no paramétrica, que es la prueba W de Wilcoxon. Para evaluar la modalidad presencial y compararla con la
modalidad e-learning, aplicamos la prueba Udemann-Whitney y observamos que en la postcapacitación no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre las dos modalidades de aprendizaje. En el módulo 2 de buenas prácticas de prescripción, al observar las diferencias entre el antes y después de la modalidad presencial, observamos que sí se evidenció una diferencia estadísticamente significativa únicamente en actitudes. Y en la modalidad e-learning se evidenció esa diferencia en actitudes, pero también en prácticas. Cuando hicimos la comparación de la metodología e-learning versus la metodología presencial, con la prueba Udemann-Whitney, observamos que en la postcapacitación no se evidencian diferencias estadísticamente significativas entre ambas metodologías. También preguntamos a nuestros participantes cuál era su satisfacción con el curso y la mayoría de ellos, 79%, indicó que el curso y su desempeño en él se encontraban por encima del 79%, y dentro de sus expectativas de lo que ellos esperaban del curso, el 20.88% lo afirmó así. La autoevaluación del desempeño del curso presenta cifras muy similares. Al evaluar la práctica de prescripción de antimicrobianos antes y después de la intervención, evaluamos muchas variables que nos resultaban absolutamente necesarias y útiles, porque como les menciono, en el Ecuador no existen antecedentes de investigaciones similares y necesitábamos conocer esa línea de base de la cual partirán muchas otras investigaciones. Nos interesaba saber la indicación de dar tratamiento o no cuando se justificaba el diferir ese antimicrobiano por la clínica principalmente, pero también por pruebas de laboratorio. En cuanto a la cobertura del microorganismo, nos era importante saber si el antibiótico que se utilizaba en tal o cual paciente era el que precisamente lo cubría, gram positivo, antimicrobiano para gram positivos con un gram positivo, etcétera. Cuando hablamos de espectro antibiótico, observamos que en la mayoría del tratamiento empírico se utilizaba un mucho mayor espectro del que era necesario, y por tanto esta variable también nos resultó muy interesante de analizar. Dosis y duración del tratamiento y la variable de uso racional de antimicrobianos en realidad es una variable que resume las anteriores porque registra la suma de la indicación de dar tratamiento o no darlo, en caso de justificación clínica, la cobertura adecuada del microorganismo, el espectro antibiótico utilizado y la dosis y duración de tratamiento. Y es así que obtuvimos nuestros resultados. Les voy a presentar 4 tablas correspondientes cada una a cada una de las patologías. Entonces voy a explicarles inicialmente la tabla. Aquí tenemos, por ejemplo, la tabla de prescripción de antimicrobianos en bacteriemia. Por un lado, tenemos la evaluación del tratamiento empírico con un antes y un después. Y por otro lado, tenemos la evaluación del tratamiento dirigido, antes y después. En cada uno de ellos vamos a registrar el número de pacientes. Como ustedes ven, en el caso de la bacteriemia, el número de pacientes es muy similar, pero no ocurre lo mismo con las otras patologías que ya lo vamos a ver. La forma de tratar la información nos permitió calcular el chi cuadrado y también el odds ratio en la mayoría de casos, no en todos. Las variables que utilizamos son las que les he hablado: indicación de dar tratamiento, cobertura del microorganismo, mayor espectro del necesario, dosis y duración de tratamiento y finalmente uso racional de antimicrobianos. Estas dos últimas medidas como adecuado o inadecuado. Y entonces paso a mostrarles los resultados. Sin embargo, como ustedes ven, son tablas bastante amplias y en función del tiempo voy a hablarles de aquellos datos significativos con significancia estadística y aquellos también que por alguna razón nos llamaron la atención para discutirlos en lo posterior. En el caso de la bacteriemia en tratamiento empírico, observamos una mejora en la cobertura del microorganismo, así como en la dosis y duración del tratamiento y finalmente en el uso racional de antimicrobianos, todos ellos con significancia estadística. De la misma forma, en el tratamiento dirigido de bacteriemia encontramos una mejora en el uso racional de antimicrobianos, también con significancia estadística.
Por ejemplo, el odds ratio en este caso nos indica que antes de la intervención existía un riesgo de 5.86 veces de tener un tratamiento inadecuado con antimicrobianos. En el caso de la neumonía, tuvimos más significancia estadística. Observamos aquí que la indicación de no dar tratamiento, es decir, aquella decisión de no voy a dar tratamiento porque no existe la justificación clínica del laboratorio que me impela a dar tratamiento, aumentó como era lo esperado. El mayor espectro del necesario, el uso de un mayor espectro del necesario disminuyó y en general el uso racional de antimicrobianos mejoró, todos ellos tres con significancia estadística. Sin embargo, en el caso de neumonía, en el tratamiento empírico, tuvimos dos comportamientos diferentes. En el caso de la cobertura del microorganismo, empeoró después de la intervención educativa y la dosis y duración de los tratamientos, en realidad, también tuvieron un cambio hacia inadecuado después de la intervención educativa, ambos también con significancia estadística y lo vamos a hablar en la discusión. En el caso del tratamiento dirigido, los resultados fueron los esperados. Aquí observamos una mejora en la cobertura del microorganismo. El uso de un mayor espectro del necesario disminuyó y el uso racional de antimicrobianos también mejoró. Todos ellos con significancia estadística. En el caso de la infección de vías urinarias, tenemos también una mejora en la cobertura del microorganismo, en la dosis y duración del tratamiento y en el uso racional de antimicrobianos en el tratamiento empírico, sin significancia estadística. En el tratamiento dirigido, que era también lo que esperábamos en cuanto a infección de vías urinarias, tuvimos una disminución en el espectro antibiótico utilizado, que era lo que esperábamos, y también mejoramos el uso racional y estos dos parámetros con significancia estadística. En el caso de la infección de piel y partes blandas, como ustedes observarán, tenemos una muestra muy pequeña de apenas 8 pacientes antes y 9 pacientes después. Eso hace que en la tabla no se observe completo el cálculo del chi cuadrado y que tampoco nos fue posible calcular el odds ratio ya que teníamos celdas en cero. Sin embargo, observamos una mejora en la cobertura del microorganismo y en la dosis y duración de tratamiento, sobre todo en el tratamiento empírico, sin embargo, sin significancia estadística. Evaluamos también la disminución de uso de antibióticos por tipo de infección antes y después de la capacitación. Es importante que les mencione aquí que en el hospital no se realiza un cálculo de la dosis diaria definida. No se lo hace. Y tampoco se utiliza ningún otro método en ninguno de los hospitales del Ministerio de Salud Pública para realizar un cálculo del uso de antimicrobianos. Así que lo que hicimos en este estudio, al no tener esos datos, al no disponer de ellos, fue calcular el número total de antibióticos que se utilizaron, tanto en el tratamiento empírico como en el tratamiento dirigido, en cada una de las patologías evaluadas. Y lo que hicimos aquí fue medir la media con su respectivo desvío estándar. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos que en el tratamiento empírico hubo una disminución significativa al calcular la T-de-Student entre el antes y el después, donde el número, la media de antibióticos pasó de 1,87 a 1,05 y en el caso del tratamiento dirigido tuvimos esa reducción en bacteriemia, también de forma significativa. Hay datos que los artículos científicos generalmente no nos los relatan, pero yo quiero contarles lo que también observamos al evaluar las historias clínicas. Y son cambios cualitativos que no los puedo cuantificar, sin embargo, ustedes comprenderán que son importantes para este estudio. Empezamos a observar que en las historias clínicas se registraba el cambio del antimicrobiano a partir incluso de la tinción de Gram y ya no solo del reporte microbiológico como tal. La descripción de el estado de colonización que justificaba que el paciente, a pesar de tener un reporte positivo, no requería antibiótico porque no tenía clínica para ello. El tratamiento dirigido que se desescalaba, por ejemplo, en el caso de vancomicina, que era el de primera elección, se lo desescalaba al linezolid.
el uso de monoterapias en tratamiento dirigido y también el registro de esos buenos resultados que obtenían con las monoterapias y también con los tratamientos acortados. El reporte de la resistencia intrínseca, que en realidad lo copiaban del reporte microbiológico y lo colocaban en la historia clínica y a partir de allí justificaban el no darle tratamiento al paciente. Estas y otras cosas. Y quiero analizar y discutir los datos que hemos obtenido en esta investigación. Partimos de una situación en la que existen muchos inconvenientes y situaciones en contra. No tenemos personal cualificado, la prescripción es inadecuada, el personal de los hospitales habitualmente no tiene recursos y tampoco tiempo para ejecutar un curso amplio y profundo. Vivimos en un país sin políticas públicas y eso hace que la RAM siempre esté en aumento. Y a ello se le sumó la crisis del COVID-19. Sin embargo, y a pesar de todo aquello, seguimos pensando que la educación puede hacer grandes cambios. Y tenemos algunas publicaciones muy interesantes acerca del tema, por ejemplo, el modelo Kerala en India, que demuestra que múltiples intervenciones centradas en la educación tienen un impacto considerable y sostenible en RAM y APP. El autor del modelo Kerala, Singh, incluso nos dice que contenido útil y la difusión a través de este contenido, a través de plataformas digitales, puede contribuir generosamente a las estrategias de buenas prácticas de prescripción y es lo que queremos hacer. En este estudio utilizamos el modelo de evaluación de Kirkpatrick, es así que hicimos una evaluación de reacción, medimos la satisfacción, hicimos una evaluación de aprendizaje, conocimientos adquiridos en RAM y BPP, evaluación del comportamiento, el conocimiento aplicado en la práctica de prescripción y también una evaluación de resultados al medir el impacto de la reducción de uso de antimicrobianos. Y hay un estudio, el de Sabul, que utilizó también el mismo modelo para evaluar control y prevención de infecciones, también con resultados significativos. En cuanto al e-learning versus presencial, existen varias investigaciones, pero tres son las más destacadas, la de Sinclair, George y Fontaine, quienes evalúan ese aprendizaje electrónico versus el face-to-face y lo que encuentran es que el aprendizaje electrónico es al menos tan efectivo como el enfoque tradicional y obviamente indican que se necesitan más estudios al respecto. En este estudio, nosotros vimos que no se evidencian diferencias estadísticamente significativas entre metodología e-learning y presencial y el aprendizaje además se robustece y se evidencia en la evaluación de la práctica observada, lo cual lo consideramos muy importante en este estudio. También el análisis de Fontaine dice algo muy interesante. Dice que en los entornos de aprendizaje electrónico parecen particularmente efectivos para mejorar las habilidades de los profesionales y estudiantes. Y en este estudio lo que encontramos fue que las actitudes y las prácticas adecuadas, autoinformadas en el cuestionario en e-learning superaban a las del enfoque presencial. Eso nos resultó también muy interesante. Si bien no hay muchos estudios que evalúen la satisfacción del participante en el curso, sí tenemos dos estudios, el de OSEG y el de Chávez, que informan sus resultados en estudios en donde capacitan sobre infecciones a médicos. Y en este estudio, la satisfacción con la capacitación, obtuvimos calificaciones muy altas y los participantes, sobre todo, valoraron la flexibilidad y la accesibilidad a ese aprendizaje electrónico. En la práctica observada, debo comentarles que 25 de los pacientes de los 257 lastimosamente fallecieron durante el proceso de, durante el tiempo que llevamos a cabo el estudio y por tanto se clasificaron como no valorables. El número de casos de bacteriemia, 131, de neumonía, 72, nos permitieron hacer análisis estadísticos más fácilmente que con los casos de infección del tracto urinario, que apenas fueron 37, y con los de infección de piel y partes blandas, que apenas fueron 17, tuvimos más dificultades. En el caso de las infecciones de piel y partes blandas, la mayoría de estos pacientes fueron tratados con limpiezas quirúrgicas, como corresponde, y se dirimió el uso de antimicrobianos, sobre todo después de la intervención.
Las patologías, existe información, son clásicos los estudios de Purcell y de Mecker, que únicamente en patología respiratoria encuentran un mejor uso, una disminución del uso de antimicrobianos inadecuados. Sin embargo, estudios más profundos en otras patologías, como ustedes ven, no hay muchos en la literatura. Sin embargo, en este estudio pudimos evaluar 4 patologías diferentes. En cada una de ellas, el tratamiento empírico y el tratamiento dirigido, que como ustedes observaron, nos reportan resultados diferentes y nos permiten evaluar a futuro en dónde tenemos que hacer mayor intervención. Y en este estudio también observamos una mejora significativa de la prescripción de antimicrobianos. Con respecto a esta variable del mayor espectro del necesario, debo indicarles que al menos en mi hospital lo habitual es empezar con un espectro enorme, por si acaso para gram negativos, por si acaso para gram negativos, por si acaso si hay una fungemia, etcétera. Y es lo habitual. Entonces, lo que observamos en este estudio es que si bien en la mayoría de casos este mayor espectro del necesario disminuyó en la posintervención, eso no ocurrió en la bacteriemia. Y consideramos que eso puede estar relacionado a la condición crítica y delicada que tiene un paciente con bacteriemia, en el que el médico no haya tenido aún la suficiente confianza como para disminuir el espectro en el tratamiento empírico sobre todo. En cuanto a la cobertura y dosis de duración de tratamiento, también observamos que, como les había mencionado en la tabla, en neumonía la cobertura no mejoró y la dosis y duración del tratamiento tampoco mejoró. Pensamos que esto puede estar influenciado, en primer lugar, por la diferencia de muestras entre el antes y el después. Antes 32, después 40 pacientes. Además de que hay un aumento de casos de COVID-19 precisamente en la posintervención. En el mes de julio, los casos de COVID casi se duplicaron. Y también, obviamente, lo que ha pasado en todo el mundo es ese uso injustificado de antibióticos cuando el paciente tiene COVID-19. Incluso algo que nos ocurrió es que los pacientes ya llegaban con tratamiento antibiótico al hospital, generalmente prescrito en el primer nivel de atención. ¿Qué nos dice Lanford al respecto? En un metaanálisis que incluye 30.000 pacientes, que el 74.6 pacientes de los pacientes con COVID recibieron antibiótico, cuando la coinfección estuvo documentada en 7-8% tan solo de los casos. Y es lo que probablemente vimos reflejado también en nuestro estudio. El estudio de Swami muestra una reducción del número medio de antibióticos utilizados por persona. Pensaría yo que tienen el mismo problema en que no se calcula dosis diaria definida. Y en nuestro estudio también observamos una disminución del número total de antimicrobianos entre el antes y el después, en el manejo empírico de neumonía y en el manejo dirigido de bacteriemia. Y ningún otro estudio ha discriminado entre el tratamiento empírico y dirigido o entre infecciones de focos definidos en el que se evalúe esta reducción del uso de antimicrobianos. En el mismo estudio de Swami también se muestra una mejora significativa de la adecuación de prescripción de antimicrobianos en general. Nosotros pudimos hacer este mismo análisis, pero en cada una de las patologías y en tratamiento empírico y dirigido. Y observamos que el tratamiento empírico y dirigido de bacteriemias y neumonías, así como el dirigido de infección del tracto urinario, fue el que más mejoró. Hay aportes de este proyecto de tesis que quisiera destacar. Entre ellos, aporta la evidencia científica en la capacitación de RAM y buenas prácticas de prescripción que tanto lo necesitamos en la región y en el mundo. Es el primer estudio en Ecuador y la región que evalúa metodologías de aprendizaje en personal de salud en estos temas. Nos permite sensibilizar a las autoridades sobre esa necesidad de aplicar capacitación continua en el personal sanitario. Es una intervención que puede ser amplificable incluso con los mismos contenidos que ya los tenemos realizados, y de hecho hay 2 hospitales que nos han pedido hacer la capacitación para su personal. Y este estudio es reproducible. En cumplimiento del tercer objetivo de esta investigación, generamos una propuesta de aprendizaje semipresencial en modalidad Blended Learning porque tomamos en cuenta las recomendaciones de el personal que recibió la capacitación, que nos decía queremos más casos, queremos más interacción, entonces vamos a hacerlo Blended Learning. Este es un programa de formación continua para todo el personal prescriptor del hospital.
Finalmente, quiero sacar a colación los hallazgos principales de esta investigación. No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre la metodología e-learning y la presencial en RAM y buenas prácticas de prescripción en el personal sanitario estudiado. La intervención educativa tuvo un efecto positivo en la práctica observada de prescripción, tratamiento empírico y dirigido. Se observó una reducción del uso de antimicrobianos y este diseño que utilizamos para el estudio no interfirió con la práctica diaria hospitalaria y no requirió en realidad grandes inversiones de tiempo o adaptaciones más profundas para que los pacientes de consulta externa, por ejemplo, no se quedaran sin su atención diaria. El personal hizo una evaluación positiva del contenido del curso y de la adaptabilidad al entorno, sobre todo en la modalidad de learning, y solicitó también la revisión de un mayor número de casos clínicos, en función de lo cual hicimos la propuesta de capacitación. En términos finales, este estudio es un gran aporte desde un hospital de tercer nivel de un país en vías de desarrollo que ha tenido que adaptarse a los cambios de educación y learning con toda la resiliencia y el coste que nos ha ocasionado aquello y aprovechar sus beneficios para todo el personal sanitario en funciones. Finalmente, pensamos que futuros estudios podrían investigar el mismo efecto de la metodología de learning en personal sanitario, pero con un mayor número de participantes, con un diseño que disminuya esa posibilidad de contaminación de la muestra y donde además se pueda evaluar el aprendizaje a largo plazo, porque es algo que nosotros no pudimos hacerlo, ya que nuestros participantes se quedaban en ese servicio como parte de terapia intensiva o medicina interna solo durante 3 meses. Y luego de aquello, los residentes y los posgradistas tenían que rotar a otro servicio del hospital. Tuvimos un escaso número de pacientes con coinfecciones, sobre todo en piel y partes blandas, y eso no nos permitió obtener resultados significativos. Y tampoco pudimos realizar la retroalimentación al profesional que hizo la prescripción en la práctica observada. Debo también indicarles y muy agradecidos que el resumen de nuestro estudio ha sido aceptado para publicación en la revista Antibiotics apenas la semana pasada, el 7 de diciembre, y quiero agradecer a todos quienes participaron en este proceso. Agradecer sobre todo al programa de posgraduación por permitir a un país que, como le comentaba al inicio a la doctora Luciana, no tiene programas de posgraduación y al ustedes abrir sus puertas permiten que un país pueda llegar a donde nunca antes ha llegado. Al doctor Eduardo Donadi, al doctor Valdes Roberto Bolela, que ha sido un tutor exigente y maravilloso, y a todo el equipo médico de medicina interna y del laboratorio de microbiología del Hospital Las Clínicas, que con tanto cariño me abrió sus puertas y me permitió aprender con ellos. Muchas gracias por su atención.